Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatras, Mamás y un poco más. En este episodio vamos a seguir conversando un poco sobre el autismo y sobre todo entendiendo y comprendiendo cómo funciona el abordaje aquí en Costa Rica, porque sí tenemos cosas para hacer con los niños y tener un diagnóstico temprano y un buen abordaje. Entonces, Adri, contanos un poco qué es lo que se puede hacer aquí en Costa Rica para estos niños. Bueno, lo primero es la sospecha clínica, ¿verdad? Si el niño está, ¿verdad? Es un niño que no tiene consulta privada, por decirlo así, pueden acudir a su EVAIS más cercano, hacerla, ¿verdad? Presentarle al médico las dudas que tenga la mamá. El médico general puede hacer un tamizaje de autismo, ¿verdad? A partir de los 18 meses y puede empezar incluso el abordaje desde ahí, desde el EVAIS. ¿Con qué? Por ejemplo, referirlo al Ministerio de Educación para que el niño empiece estimulación temprana, se valora si hay terapia del lenguaje. Hay algunos grupos que se llaman grupos RISAS, ¿verdad? Donde tienen un médico entrenado en desarrollo, tienen a veces la enfermera, tienen la docente, ¿verdad? Entonces son equipos multidisciplinarios donde se puede referir desde el EVAIS. Y dependiendo del caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le hizo un tamizaje, tiene sospecha, tiene duda, se puede citar en 3 meses para volverlo a tamizar, volverlo a evaluar. Y si la duda persiste, se puede referir al pediatra, que todas las áreas de salud, ¿verdad? Van a tener su pediatra asignado, ya sea en clínica o en el hospital correspondiente. Y el pediatra está totalmente entrenado para poder hacer un diagnóstico de autismo en todo el país en realidad. Y hay algunos hospitales o algunas clínicas que tienen pediatras del desarrollo, con clínicas del desarrollo, donde tienen un poco más de herramientas para establecer el diagnóstico, ¿verdad? Y en algunos casos, cuando hay duda, que ya el pediatra lo valoró, sigue teniendo duda, lo puede referir a la unidad de desarrollo del hospital de niños, pero ya cada vez son menos, porque las áreas de salud y los pediatras de la periferia están bastante entrenados para poder hacer el diagnóstico y el abordaje. ¿Y cuáles son las edades de que se refiere en cada lugar? Porque eso a veces a uno le queda duda, ¿verdad? ¿Cuándo va el neurodesarrollista o cuándo le toca el psiquiatra? Sí, digamos, en Ujú. lo que es la caja, ¿verdad? Sí. A nivel de pediatría lo va a seguir viendo antes de los 12 años. Pero ya si se refiere a la unidad de desarrollo, tienen que ser chicos menores de 6 años. Y a partir de los 6 años, generalmente se refiere al psiquiatra, pero si ocupara medicación. Si no ocupa medicación, el psiquiatra realmente no lo va a valorar y habría que comentar si es duda diagnóstica, ¿verdad? Pero generalmente los pediatras de ahora ya están muy entrenados y hay clínicas de desarrollo en los diferentes lugares del país. Adri, pero entonces tal vez para que las personas que nos están escuchando y tienen interés especial en este tema puedan entender, a mí, digamos, no me queda claro un punto. O sea, el diagnóstico se hace en la caja, ¿verdad? O sea, en los servicios de pediatría de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero los apoyos de tratamiento, o sea, los apoyos terapéuticos, no los da la caja, sino que los da el Ministerio de Educación. Exacto, sí, que ahora que hablamos de intervenciones, ¿verdad? Generalmente a nivel del gobierno es el ministerio. El diagnóstico lo hace un pediatra o un médico, ¿verdad? Pero generalmente va a ser un pediatra, no necesariamente tiene que ser un neurodesarrollista, perfectamente un Ujú. pediatra. Él hace el diagnóstico y se encarga de hacer las referencias a los diferentes servicios que generalmente va a ser el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? El que nos va a dar Ujú. los abordajes que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y en estos pacientes pequeñitos, sobre todo en los menores de 2 años, Adri, ¿cuáles serían las recomendaciones de intervención inicial en el manejo de estos pacientes? Bueno, antes de que inicie, por ejemplo, un proceso de escolarización, los papás pueden empezar a trabajarlo, ¿verdad? Si el niño, por ejemplo, no hace contacto visual, es lo primero que debe trabajarse, ¿verdad? Ponerse cosas en línea media, por ejemplo, una sticker roja acá, que la mamá se pinte los labios bien rojos, a veces una nariz de payaso, algo que capte la atención del niño para que empiece a ver a línea media. Una vez que logramos ese contacto visual, podemos empezar a trabajar la imitación, ¿verdad? Entonces hacer cosas como muy exagerados, que la mamá Ujú. haga muecas, que levante los brazos, que se dice, bueno, voy a agarrar este vaso, ¿verdad? Haga como un gesto muy exagerado para que el niño empiece a imitar. La señalización, igual, señalar todo lo que pueda la mamá para que Objetos. Ujú. objetos y decirle, mira, ahí está el carro, mira, ahí está la puerta, ¿verdad? Siempre el gesto
el sonido, ¿verdad? La voz y la señalización. Eso es muy importante. Y el juego es de lo más importante. Sentarse a jugar con los chicos, pero no con el teléfono, no con la tablet, no. Volver a nuestros tiempos de antes. La bolita, el teléfono, la muñequita, jugar de casita, ¿Y qué ¿verdad? hacemos con esos papás que no saben jugar? De ahí van a tener que ver el tutorial. Ver No, pero tutorial. es que es real, o sea, no todos los adultos saben jugar, Tienen facilidad, ¿verdad? Y no solo Ujú. tienen facilidad, sino que a veces dentro de su crianza nunca jugaron, nunca Ujú. fueron niños Estimulados al juego. exactamente, sino que fueron niños que crecieron y tuvieron que hacer otros roles, ¿verdad? Ujú. Dentro de la casa, de ser el hijo mayor o tenían que salir a trabajar tempranamente. ¿Cómo se les puede dar como tips a estos papás que no saben jugar? Bueno, yo lo que siempre les digo a los papás, vea, vayan a Pequeño Mundo Ajá. y ahí hay bolsitas Ujú. de jueguitos de casita, jueguitos de cocina, vienen hasta frutas para que ellos los pelen, hay un montón de cosas de doctor, ¿verdad? Y es simplemente agarrar eso y sentarse con el chico, hagamos que cocinamos, es como lo más fácil. Hacemos que somos doctores y curamos al bebé, o pongámonos a cocinar, es el teléfono, ¿verdad? El teléfono, la bola. Y los trastitos es de las cosas más importantes, la muñeca con el chupón también. Entonces, al final se resume en ese tiempo importante de conexión, ¿verdad? Y de sacar ese rato para jugar con mi hijo, con cualquiera, aunque no sospeche que tenga autismo, pero ¿verdad? En este niño especial o en quien se está sospechando que pueda tener autismo, pues necesitamos sentarnos a jugar y juegos de imitación sobre todo, Juegos ¿verdad? de imitación, juegos simbólicos, es súper importante. ¿Y cuáles serían entonces las intervenciones que tenemos que hacer para poder llegar a un diagnóstico de autismo? Bueno, cuando ya tenemos el diagnóstico, que es clínico, recuerden, porque no se ocupa ninguna prueba específica, con solo los criterios, en algunos casos, ¿verdad? Se puede hacer otras pruebas, por ejemplo, lados, ¿verdad? Que los mismos papás a veces preguntan, no necesariamente hay que hacerlo siempre, pero a veces cuando nos queda la sospecha clínica, es una herramienta que podemos utilizar. Pero bueno, cuando ya establecimos el diagnóstico, lo más importante es iniciar la intervención en centro educativo, estimulación temprana, eso es lo más importante. ¿Por qué nos va a servir esto? Bueno, primero, porque el niño va a tener contacto con otros niños, Claro. entonces va a aprender, por lo menos por imitación, a la parte de socialización, interactuar con sus pares, tolerar la presencia de ellos. Eso es muy importante. Segundo, la parte de estimulación temprana como tal, ¿verdad? Porque ellos les dan estimulación en todas las áreas del desarrollo. Y tercero, yo siempre digo a los papás, van a tener una figura de autoridad diferente a los papás y a veces se les hace un poco más fácil, perdón, trabajarlos, ¿verdad? Porque a veces con los papás cuesta, ¿verdad? Uno tiene hijos y sabe que, como decía Sí, yo, sí, ¿verdad? sí. En la casa se portan terrible y en la escuela son unos santos, ¿verdad? Sí, sí, Entonces sí. nos va a servir para esta parte. ¿Y qué más podríamos hacer? Bueno, si el niño tiene dificultades en el lenguaje, terapia del lenguaje, que el Ministerio de Educación Pública tiene este recurso, claro, son muy pocas las chicas para tantos niños, pero es un recurso que existe. Y el pediatra puede referir para que se valore este recurso, ¿verdad? Pero generalmente las mismas docentes, cuando Muy ven que el bien. niño tiene dificultad, ellos mismos lo refieren. También en algunos centros, sobre todo educación especial, tenemos terapia ocupacional para chicos que tienen algún problema sensorial, ¿verdad? Cuando tienen mucha estereotipia, mucho movimiento, ¿verdad? A veces ellos nos ayudan a regular esta parte sensorial. Tenemos también a nivel del ministerio lo que son el servicio de apoyo conductual y problemas emocionales, lo que se llama PEC, que si son chicos con muchas crisis de berrinches o de poca tolerancia a la frustración, está este equipo que nos ayuda para que los chicos aprendan a autorregularse un poco y muchas veces se le dan intervenciones a los papás. Y lo otro es también, dependiendo de la condición del niño, vamos a ocupar apoyo por la docente de educación especial, ¿verdad? Si son niños con un desarrollo muy bajo, con alguna discapacidad cognitiva, vamos a ocupar, ¿verdad? Pero lo primero que debe hacer el pediatra o el médico general es referirlo al Ministerio de Educación Pública. Y el Ministerio de Educación Pública valora al niño y decide en qué escuela de su localidad se le puede dar el recurso al niño, de estimulación temprana o las terapias que tengan disponibles, ¿verdad? Pero eso lo decide el ministerio. Yo no digo, bueno, lo voy a referir a la escuela de enseñanza especial o a la escuela que me queda a la vuelta, que es la de Granadilla. No,
ellos valoran según la regional, ¿verdad? Se refiere a la regional correspondiente y valoran según la condición del niño y sus necesidades en cuál centro educativo cercano a la localidad se puede referir para recibir esos recursos. Sí, entonces en resumidas cuentas, Adri, estos niños son chicos y sus familias que van a ocupar un manejo integral, ¿verdad? De diferentes especialistas. Yo eso se los he explicado, digamos, a muchos papás, porque a veces, bueno, primero se asustan de ver que se ocupa tantos apoyos o tocar tantas puertas, como digo yo, y recuerdo que una vez un papá que hablábamos de esto un poco molesto, me dijo, pero este chiquito ocupa más necesidades como si estuviera en la universidad, ¿verdad? O más apoyo y pues sí, ¿verdad? Entonces, y eso tiene que ver, y lo más importante es que los papás tienen que entender, comprender que esto depende del pronóstico, ¿verdad? Y todas las habilidades que puedan ir adquiriendo de forma temprana para que se puedan desarrollar de la mejor forma en su vida, ¿verdad? Porque antes tal vez no existía tanto apoyo para los niños con autismo y eran chicos que siguen sufriendo, pero eran sometidos a bullying, a burlas, los dejaban de lado todavía y cada vez queremos que las personas con autismo pues estén más inmersas, ¿verdad? Dentro de grupos sociales. Exacto, un manejo muy inclusivo. Sí, a veces aquí también el tema principal es que todas estas ayudas que existen a veces no son tan rápidas, ¿verdad? Y muchas veces los papás quieren que sea como de inmediato, que llegan con la referencia y el MEP va a actuar inmediatamente. Y a veces sí tienen que llevar sus procesos, sus tiempos, ¿verdad? Desde el momento que se genera la referencia hasta que llega la regional y después se le dan los apoyos. Pero cuando ya logran hacer eso, sí son buenas las intervenciones que hay. Claro Y que realmente son necesarias. Y uno puede ver estos niños que se hacen diagnósticos tempranos, antes de los 2 años, que se incluyen en estimulación temprana y van todo el proceso escolarizados así y llegan a ser niños que entran funcionales completamente, ¿verdad? Que ni siquiera tienen ya en la adolescencia ningún rasgo que los haga hacerse diferentes de sus otros pares, ¿verdad? Que eso también es muy importante. Y tal vez, como para ir cerrando también, Adri, yo quiero que vos comentes cuál es la importancia de tener un diagnóstico, ¿verdad? Porque hay muchos papás, hay papás o familias que se acercan a uno porque ellos lo sienten en su corazón y están deseosos de saber si su corazonada es correcta, pero hay otras familias que están en negación y que más bien es uno como empujándolos y que lleven a que hagan, no quieren, ¿verdad? Una resistencia absoluta. Entonces, ¿en qué se beneficia un niño o esa familia con el diagnóstico de que ese niño tiene autismo? Bueno, siempre le decimos a los papás, ¿verdad? Porque a veces no se les inician las intervenciones porque no hay un diagnóstico y eso es un error grave que se comete. Al revés a veces. Es al revés. O sea, nosotros apenas tengamos una dificultad en el desarrollo, hay que empezar el aborto. Claro. Independientemente de si tengamos o no diagnóstico. Entonces, eso es un punto muy importante. Una vez que empezamos las intervenciones y logramos establecer un diagnóstico, es un poco más fácil para el terapeuta, ¿verdad? Ya sea ocupacional, o terapeuta del lenguaje, o para la misma docente, ir dirigiendo al chico, ¿verdad? A ellos se les va a facilitar un poco más porque ya saben, ok, este niño tiene esta condición, vamos a trabajar esto. Entonces, si tiene autismo, bueno, como les decía, trabajemos contacto visual, trabajemos imitación, trabajemos señalización, ¿verdad? Entonces, ya con un diagnóstico, las terapias o las intervenciones van a ir un poquito más dirigidas, aunque no hay que esperar un diagnóstico para empezar, claro. ¿Me explico? Pero sí puede ir más dirigida. Y yo creo que también es un tema como de paz para los papás, ¿verdad? De aceptación y de paz, porque muchas veces es un duelo, ¿verdad? Nosotros le decimos a los papás, esto es un duelo. Sin embargo, no sé, Estevita o no sé, o Carlitos o Juancito, va a seguir siendo Juancito. Nosotros siempre le decíamos en la unidad de desarrollo, Juancito va a seguir siendo Juancito, ¿verdad? Simplemente tiene una condición diferente, ¿verdad? Pero yo creo que el tener un diagnóstico al papá le permite hacer como ese cierre, es decir, bueno, mi hijo tiene esta condición, lo acepto, lo trabajo, ¿verdad? Me parece a mí que es parte muy importante. ¿No? Y uno ve también a chicos adolescentes que se les hace el diagnóstico ya tal vez en adolescencia o en adultos jóvenes también, que sabemos que es un poco tarde para el diagnóstico, pero
en algunos casos el diagnóstico es difícil de hacer. Y cuando ya logran tener un diagnóstico, son chicos que respiran y que se sienten aliviados, o familias que sienten alivio de saber que sí es cierto que había algo, y esos niños, ¿verdad? Logran decir, ya esto me explica todo, ya siento por qué yo no me sentía parte de un grupo, porque no me sentía cómodo con los demás, y ya ellos logran entender y hacen las paces, ¿verdad? Con sí mismos y trabajan en la Bueno, aceptación yo les también. puedo contar que en la clase de mi hija, ella tiene un compañero que es autista Ujú. y él les llevó una presentación que él hizo en Oh, tercer grado que están para explicarle a sus compañeros qué es el autismo y por qué él hace cosas que son un poco diferentes. qué Pero Ay, belleza. qué entonces, divino. este es un niño, ¿verdad? Que dentro de todo el abordaje y para que sus compañeros además no lo perciban como diferente, sino que lo Ujú. entiendan. Entonces me pareció como muy, muy importante porque es un niño que ha sido abordado desde muy pequeñito con un diagnóstico muy temprano y Ujú. funciona igual que los demás y además tiene la capacidad de decirles, yo soy diferente porque me molestan estas cosas y a veces hago esto y no se tienen que asustar y se los cuenta, o sea, lo No. entiende y tiene herramientas. Entonces yo creo que cuando uno hace una intervención tan temprana, son niños que simplemente se van adaptando al mundo exterior mucho mejor, Claro, ¿verdad? eso es. Sí, y Ujú. quiero, ahora que estaban hablando del niño más grande o el adolescente, también hay un recurso, no hay a nivel de la caja, pero ahí está a nivel privado, expertos que enseñan habilidades sociales. ¿Ok? Hay grupos, Hay ¿verdad? grupos, Yo, sí. yo conozco, bueno, de psicólogas o psicólogos que tienen grupos de jóvenes, ¿verdad? Con diagnóstico de autismo que los reúnen los fines de semana para que entre ellos Ujú. socialicen y entiendan que, pues, ¿verdad? Que hay similitudes y diferencias entre ellos, pero que logren Ujú. conectar entre ellos para que vaya siendo más fácil ese proceso de Sí, aceptación y sí. socialización, que me parece maravilloso. Sí, que así Ujú. es ver habilidades sociales. Hay Exacto, psicólogas expertas en eso y se les enseñan esas qué herramientas que el lindo. niño ocupa para la interacción social. Ujú. Y otra cosa que Katia mencionó, recordar que la caja como tal es la que encargada de hacer el diagnóstico, pero no es la encargada de dar las terapias. Eso es muy Porque a importante. veces los papás tienen muchas expectativas cuando llegan Ujú. ya donde un pediatra, cuando llegan a la unidad de desarrollo, y la caja no tiene el recurso para dar terapias. La Ujú. caja hace el diagnóstico o si ocupa medicación, pero las intervenciones a nivel de Costa Rica son con el Ministerio de Educación. Y un punto muy importante es que también a veces los papás esperan que sea el hospital de niños que les dé las Ujú. terapias, que les resuelva todo Todo en el ese hospital de niños. manejo interdisciplinario que ocupan, ¿verdad? Y yo creo que vale la pena que aclaremos que eso no está en manos de la caja, no está en manos del Hospital Nacional de Niños y que eso se deriva y es el Ministerio de Educación el responsable de, ¿verdad? El abordaje, Del sí. abordaje de este Ujú. tipo. Ujú. Bueno, Y las herramientas también que tienen los papás, ujú, que aquí las tengo apuntaditas porque es un, un recurso muy bueno que los papás ajá, pueden acceder. Hay un blog muy lindo que se llama El sonido de la hierba al crecer, que lo pueden buscar. Hay un libro que se llama Inflexibilidad en niños con TEA, muy lindo, para que los papás entendan mejor a sus hijos. Tienen el recurso de ir a Conapdis para un carnet de autismo, ¿verdad? Entonces Mm, incluso les dan para el carnet, les dan para estacionar, ¿verdad? Para en los bancos que no tengan que hacer tanta espera, en los buses, ¿verdad? Entonces qué eso les importante. facilita Ujú. mucho. Para mejorar habilidades sociales tenemos la página comunicaacr.com, que eso también nos van a ayudar con todas las herramientas, ¿verdad? Para comunicación. Y también el CENAREC, cenarec.go.cr, tiene estrategias para educación inclusiva y accesibilidad. Y hay un recurso muy bonito que se llama autismspeaks.org, que también está en español, donde le dan herramientas a los padres. Por ejemplo, ahí tienen para el control de esfínteres, por ejemplo, Ay, para qué el niño que bien. tiene pica, el niño que tiene rumiación, y es de acceso libre para los padres. bueno, estas herramientas las van a encontrar también asociadas aquí en el podcast y es La página. importante que lo escuchen, le pongan atención y por favor, ¿verdad? Seamos más inclusivos, sepamos que el autismo es parte de nosotros y que sí, va a seguir apareciendo más pacientes cada vez con ello y nos toca reconocerlos, diagnosticarlos y ayudarles en lo más que se pueda. Y ser empáticos también, Así es, ¿verdad? Ujú. totalmente. Y muchas gracias por escucharnos un episodio más y nos vemos.